Bueno, Gracias. equipo, Jimena Tobías es especialista en bullying y vamos a comunicarnos en un rato a Barcelona. Ya van a ver también con quién. La revisión de nuestras masculinidades es un imperativo de la época en que vivimos, de la transición, especialmente de las generaciones desde 30 o 40 para arriba, que venimos con un modelo determinado que no resulta ya aceptable para vivir en comunidad. Y eso entraña para muchas personas un gran esfuerzo, diría que para la mayoría de aquellos que nos formamos con un modo de ser, de actuar y a veces también de sentir. Eh, Eso va a implicar que cedamos espacios, por ejemplo, en el mejor sentido, en los trabajos. Hoy, en la mayoría de las empresas, la mayoría de los cupos son ocupados por varones y no necesariamente por mayor capacidad, por la cultura instaurada, por esa cultura que decía que la mujer debía quedarse en su casa para simplificarlo más y crear a los hijos, y el hombre es el que salía a cazar, porque ese es el concepto, ¿no? Salir a trabajar, a buscar el sustento, con esa idea que viene desde muchos, pero muchos años. Esto cambia, esto es irreversible, por lo tanto necesitamos ese trabajo casi cotidiano, esa adaptación del lenguaje, del modo de vincularnos, de vivir, de concebirnos. Pero eso pasa con estas generaciones que les cuento. ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Qué legado dejamos estas generaciones que todavía no terminamos de revisar a un pibe de 15 años, a un chico de 20, a un adolescente? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué está pasando? Y bueno, se habla de que les cuesta también relacionarse o vincularse con personas de un diferente género. Así que vamos a hablar con especialistas hoy. Jimena Tobías, Hola, bienvenida. gracias. Jimena es psicóloga, es especialista en bullying, creadora de MAVA, el movimiento Sí. anti-bullying de Argentina. Eh, y bueno, vamos a abordar esto también con alguien que está ya listo en su casa, en el lugar que habita, en Barcelona. Así que lo vamos a presentar a Lionel Delgado. ¿Cómo estás, Lionel? Bienvenido Hola, también. buenas. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, él es investigador, divulgador, pero forma parte de una plataforma multidisciplinaria que se llama Brothers, pensando o pensada para chicos y adolescentes que justamente pueda resonar con esto que les está pasando, ¿no? Con esta timidez, con este freno a veces para relacionarse con personas de otros sexos o también con los miedos que les asisten. También a veces hay denuncias de chicos que sienten justamente bullying, ¿no? Brothers es un foro que preserva además la identidad de las personas. Por lo tanto, los chicos pueden expresarse con total libertad. Es una institución muy seria, una organización seria. Tienen un chat para que puedan hablar, pero también pueden tener un diálogo con una persona que está allá y que los asiste, los contiene, los apacigua, les da herramientas. Me parece una cosa sensacional para el tiempo que vivimos, para esta transición. Hay textos y videos vinculados a la sexualidad y estos nuevos vínculos. Masculinidades, igualdad, participación social, el tema de los feminismos y de los migrantes, porque se dan cuenta, todo está entramado en el tiempo nuevo que tenemos que desandar, ¿no? LGTBIQ y más, el activismo climático, es
lindo de verlo de modo transversal, porque ese es el desafío de nuestro tiempo. Entonces, no solo es ocuparnos de nuestra sexualidad o de cómo nos vinculamos, también es entender el contexto del mundo nuevo que nos lleva a este cambio. Es como que le da el soporte, dice, claro, esta es la contención, este es el nuevo marco donde vamos a tener que intervenir como personas. Lo último que quiero decir es que es un proyecto colectivo y nuestro entrevistado maneja muy bien esa organización, así que lo que primero queríamos pedirte es qué impresión tenés de lo que recibís y si podrías caracterizar ese momento, este momento que viven los chicos y los adolescentes. Lo he hecho por arriba, seguramente de un modo muy simple, así que me gustaría algunos detalles y ejemplos de cuáles son las problemáticas que aparecen, así te escuchamos con Jimena acá. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y qué bonito escucharlo así explicado, ¿no? Me parece como, wow. Y sí, creo que diste muy bien en la clave de la transversalidad del tema, porque creo que tiene que ver precisamente con eso, no encontrar una sola razón, una sola raíz del problema, sino que esto tiene que ver con un ecosistema afectivo, material, político, que está generando mucho malestar, que está generando muchas preguntas y que desde luego genera unos cambios culturales y unos cambios a nivel del mundo que a pie descolocados en cierta medida a gran parte de los chicos, ¿no? La sociedad está cambiando muchísimo y eso genera un montón de ruido y genera un poco de vértigo ante los cambios, ¿no? Y ante esos cambios, la falta de espacios de diálogo, la falta de espacios de habla y de escucha, pues evidentemente ahondan un poco más en ese malestar, ¿no? Necesitamos tener esos espacios y hasta ahora lo que estamos viendo, los que investigamos en temas de manosfera, entornos digitales, es que precisamente es el entorno radicalizado digital el que parece que casi tiene el monopolio para poder darle forma a este malestar a, por lo menos a los chicos varones, ¿no? En ese sentido, se trata no tanto de estigmatizar, de señalar, sino de poder entender quizás el colchón emocional, el colchón de inseguridad que hay en el fondo y la necesidad no cubierta, ¿no? Y en ese sentido, si lo podemos enfocar de esa manera, la tarea es otra, más que señalar y más que intentar parar o intentar siempre con verbos muy negativos, quizás toca escuchar, toca dar lugar, toca pues recoger y toca pues entablar un diálogo, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta hacer Brothers. ¿Y Intenta cuáles? pues ser un espacio, perdón. Sí, sí, sí. Sí, quería preguntarte cuáles son las angustias que llevan, cuál es la carga, si podrías identificarla con cosas concretas, describirla, describir el modo en que llega un chico de 15 años e empieza a interactuar en Brothers. Uno de los grandes problemas que creo que, no sé si en el caso argentino, porque bueno, aunque yo sea argentino, llevo mucho tiempo fuera y quizás estoy un poco desconectado de ciertos debates. Acá en España, por ejemplo, hay un problema bastante radical y preocupante sobre el tema de la soledad no deseada. Es decir, es un tema bastante poco investigado, poco trabajado y que generalmente se ha identificado mucho como un problema típico de las personas mayores. Pero están saliendo últimamente investigaciones que apuntan a que, desde luego, no es algo tan adulto como pensábamos y que los chicos jóvenes, los varones especialmente, pues tienen grandes problemas para poder no solo encontrar entornos de amistad, sino que además poder tener relaciones satisfactorias. Así que claro, eso empieza a generar un montón de malestares que termina traduciéndose en un abanico enorme de problemáticas y de temáticas que los chicos intentan volcar o que están volcando estos meses en Brothers, ¿no? Y hay problemáticas muy interesantes que se suelen repetir, aunque no hay una sola. Es decir, se trata de un abanico, como digo, que incluye cuestiones relacionales, es decir, todo lo que tiene que ver con el cortejo, con el buscar pareja, cómo hago para lanzarme o decirle a la chica que me gusta. O preguntas que vienen de, no sé si mi mejor amiga me gusta como amiga o como algo más. Chicos que están experimentando con la diversidad del deseo, chicos que no saben qué están sintiendo por otros chicos y que tienen miedo en contextos homofóbicos de repente
pues ser gays o habitar la bisexualidad. Ujú. O sea, son problemáticas de entornos relacionales muy interesantes, que también nos agarra un poco desprevenidos, porque es verdad que son debates que se han tenido muy pocos, por lo menos en el contexto español, en los entornos feministas, ¿no? Y entornos de género, ¿no? Cómo es esa seducción Mm. igualitaria, cómo es esa seducción feminista para los Que- varones. Quería Eso por un lado. preguntar, quería preguntar, Lionel, y ahora seguimos con tu desarrollo, preguntarle a Jimena, porque vos decías, acá el problema, uno de los temas es la soledad no deseada en los chicos, que era habitual en los adultos mayores. ¿Acá pasa igual? Sí, ya estamos viendo que esto incluso tiene un término, ¿no? El término incel, Mm. del celibato no deseado, ¿no? Empiezan a ver, sobre todo en las redes sociales, un montón de tribus donde precisamente Mm. se juntan un montón de, en este caso, varones con características misóginas, aunque el término no vino Ujú. desde ahí, sino que lo inventó una mujer en Canadá hace un tiempo ya, pero en realidad es, a mi modo de ver, una interpelación a esta soledad que ellos están sintiendo. Me parece fabuloso que existan lugares como Brothers que brinden Mm. un espacio que sea de escucha incondicional, Mm. porque esto es lo que escucho que está Mm. diciendo Lionel, ¿no? Esto lo recalco porque la escucha condicional tiene que ver con poder escuchar sin prejuicios. Mm. Y esto requiere no solamente aprender teóricamente ciertas cuestiones o el profesionalismo de ciertas cosas, Mm. requiere hacernos preguntas, como estamos haciendo Mm. acá, porque estamos en una era de transición, Mm. donde nosotros no conocemos muchísimas cosas de las que ya estás pasando. Si existe Brothers es porque el Mm. problema ya estaba. Mm. Brothers es, de alguna manera, un espacio que además de que es confidencial, es serio, da la posibilidad del anonimato, lo que me parece importante es que es un espacio donde no se juzga y donde cada uno en realidad está luchando por el legítimo derecho a ser, Mm. el legítimo derecho a ser lo que quiere ser, en un mundo que tiene que incluir la diversidad, porque además esto Mm. se repite en las redes sociales y se repite en cuestiones de bullying, es Mm. decir, los que no son deseados, los que no son tan populares. Vamos entendiendo que la problemática ocurre en Europa, en Barcelona concretamente, donde está Lionel, ocurre en Argentina. La problemática es general, nos iguala, digamos. Seguinos contando, Lionel, sobre la organización. Fuimos hasta un espacio determinado y nos estabas contando justamente qué traen los chicos de 15 años, ¿no? Esto del cortejo, de la inconveniencia de algunas palabras, algunas poses, cómo abordar en el buen sentido, ¿no? Cómo mostrarse, cómo abrirse, Ujú, y también esto que nos decías de tratar de definir sus identidades. ujú. Sí, hay que entender que hay que aplicar a veces un poco la perspectiva del desarrollo también, ¿no? Esta idea de que los jóvenes son pequeños adultos, creo que en cierta medida puede estar un poco equivocada, en tanto que a veces nos olvidamos las dificultades identitarias, los procesos que está viviendo un chaval a la hora de poder definirse, a la hora de poder entender cuáles son las reglas del juego social, ¿no? Creo que a veces intentamos abordar pues estas identidades desde la pura racionalidad, intentamos entrar en debate y aquí en España, por ejemplo, y por lo menos en gran parte de Europa, últimamente frente a esta emergencia, por ejemplo, de las fake news y todo este entorno radicalizado digital que nos está agarrando por sorpresa, se usa mucho esta idea de dato mata relato, ¿no? Lo cual, frente a la cual no estoy muy de acuerdo, porque si fuese así de fácil, creo que existen pues, informaciones suficientes como para poder matar todos los relatos en los que se basa la ultraderecha, en lo que se basa los entornos más radicalizados masculinos. Evidentemente, si no conseguimos matarlo con datos, es porque creo que hay un sustrato afectivo y emocional muy importante. Y creo que hasta ahora estamos intentando abordar la experiencia juvenil
desde estos elementos más simplistas, intentando darles cifras, intentar darles datos, estadísticas, bibliografía, ejercicios y tal. Y sin embargo, los trabajos que realizamos con chicos más jóvenes tienen mucho más éxito y vemos que tiene un seguimiento mucho mayor y al final llegan mejor a buen puerto el trabajar desde esta cuestión, preguntarnos cuál es la utilidad de este imaginario reaccionario y antifeminista por parte de los chicos, ¿no? ¿Qué les está aportando, ¿no? ¿Cuál es ese lugar qué les da emocionalmente? ¿Qué tranquilidad? ¿Qué lugar de enunciación? ¿Qué lugar de pertenencia? ¿Qué emociones útiles y atractivas les genera, ¿no? Porque evidentemente uno no está en la manosfera o en los entornos radicalizados solamente por odio, ¿no? Hay cierto goce también en esto. Hay una cultura también, hay que entender que hemos alimentado una cultura pues muy polarizada en los entornos digitales, Internet, más que priorizar el diálogo, el encuentro y pues los valores más de apoyo y comunitarios, se ha alimentado un tipo de personalidad, un tipo de Sí. comunicación y un tipo de ser muy ligado a lo que aquí en España se llama el sasca, ¿no? El responder con una frase que te mata, Mm. eh, muy poco dialogante, ¿no? O Sí, sea, en ese eso es lo que sentido, vemos todos, Lionel, la expresión en las redes como a dos puntas, ¿no? Desde los dos lugares hay una expresión que marca esta famosa grieta y Polarización. polarización. polarización, Gracias. Y palabra la maldita, ¿eh? polarización que vemos, pero también siento que los adultos, al no estar deconstruidos aún, al no haber hecho ese trabajo, especialmente, insisto, los varones, no tenemos herramientas para transmitir. Sí podríamos, me parece, acompañar amorosamente ese proceso con la cabeza lo más abiertamente posible. ¿Por qué crees que hay tantos ámbitos donde las mujeres de todas las edades pueden conversar de estas cuestiones y no así de varones? En la Argentina hay muy pocos espacios donde podamos los varones a discutir un texto determinado, a expresar lo que nos pasa, nuestras angustias, nuestras imposibilidades, la vulnerabilidad que nos asiste. Ujú, No hay. claro. Totalmente de acuerdo. Y claro, en este sentido, y usaría un poco la metáfora que nos presenta la serie de Adolescencia, que se Sí. hizo mundialmente famoso últimamente y que viene a hablar un poquito, o viene a ser un poco un diagrama un poco bastante ajustado de lo que puede llegar a ser el momento temprano de la radicalización juvenil, ¿no? En el caso de adolescencia vemos que no se trata simplemente de que un chico haya nacido malo o sea una especie de soldado consciente y voluntario de los privilegios y la desigualdad y el patriarcado, sino que lo que hay es un ecosistema violento alimentado por entornos digitales, alimentado por escuelas precarizadas, desmontadas, privatizadas, donde el profesorado o no quiere saber o no puede gestionar los problemas, y las familias que muchas veces están pues bastante Mm, pues perdidas respecto a los códigos y respecto a la comunicación en valores que podrían llegar a establecer con los chicos, ¿no? Y vemos, como bien apuntabas, creo que la figura de los padres y las madres es fundamental en esta transmisión. Y evidentemente, a veces esta mirada un poco adultocéntrica nos hace mm, posicionar todo el problema de la reacción antifeminista y el auge del reaccionarismo más recanciltrante en los chicos jóvenes, cuando el problema de los jóvenes es el reflejo de todo un problema mm. sistémico que viene de hace mucho, Sí, mucho tiempo, ¿no? claro, no, Evidentemente no también nacieron de es un repollo, sería, ¿va? ¿No? sí, Vos vas a entender que sos argentino. que claro, yo añadiría además de esto que estás diciendo, todo lo que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Evidentemente, los hombres cargamos además con dificultades extra, porque es verdad que tradicionalmente toda la construcción de la identidad, de las prácticas y la grupalidad masculina está muy basada en la persecución de la debilidad, en el intento de demostrar invulnerabilidad, éxito y Sí. control, el auge del estoicismo actualmente. Esto es una maravilla que está pasando. Yo como soy Mm, doctor en sociología, me encanta analizar y ver las cosas con esta mirada un poco sociológica. Un auge
del estoicismo, de la filosofía estoica actualmente, justo en un momento de crisis sistémica, democrática, ecológica, comunitaria, etcétera, el estoicismo justo aparece como una herramienta que tienen los chicos y los varones jóvenes concretamente para controlar, para mantener pues todo un poco férreamente bajo control, no expresar demasiadas emociones porque una muestra de demasiadas emociones es sinónimo pues, de fragilidad o de movimiento. Ahí mantenemos un poco el dualismo típico entre mujeres y hombres, ¿no? La mujer es sometida siempre al cuerpo y a la emocionalidad, frente al hombre tiene que ser hecho y derecho, tiene que estar controlado. Que ese tipo de cosas, como bien indicabas, Mm. son un obstáculo brutal a la hora de Eso, poder tejer una red afectiva bonita, linda entre varones, ¿no? Es verdad que los estudios de soledad no deseada apuntan a que generalmente son las mujeres las que sufren un poco más de soledad no deseada que los chicos. Sin embargo, por lo menos aquí en España, los barómetros, los estudios nacionales que hay sobre calidad de los vínculos apuntan a que los chicos, los varones, aunque tengan un poco de más amigos que las mujeres, la calidad de estas amistades es bastante baja. O sea, muchos chicos mm, declaran no tener a alguien a quien poder contarle sus problemas más personales o con el que poder contar en el día a día, bien. ¿no? Esto Lionel, evidentemente tiene que ver con la masculinidad, pero también tiene que ahora, ver con la tecnología, también tiene que ver con el desarraigo, tiene que ver con la destrucción de las comunidades que llevamos viviendo desde el principio del siglo XX, etcétera, ¿no? ahora profundizamos sobre eso. Si te quedás un rato, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Vos ahí en Barcelona, en tu casa, nosotros acá con Jimena. ¿Se te ocurre decir alguna frase, algo, un minuto Sí, antes de irnos a la pausa? sí, bueno, me parece que hay que contextuar esto también en la importancia que tienen que empiecen a surgir estos grupos dentro Ujú, de la adolescencia, que es la franja etaria donde la segunda causa de muerte es el suicidio ujú, y donde no nos estamos ocupando en absoluto de la prevención en salud mental. Me parece que toda esta desconstrucción que tiene que ver para mí tanto con cómo construimos las nuevas ujú, relaciones. Yo no focalizaría tanto en solo los varones o solo las mujeres, sino que hay toda una tradición, sí, del siglo, desde el siglo pasado, donde a los varones les estaba prohibido prácticamente hablar sobre emociones, mm, ir a terapia incluso, sí. decir que sentían. Era una cuestión de Mm, competir, de ser fuertes y, bueno, están sometidos ahora a una presión mm, social y a ciertos estereotipos a los que algunos se están mm, revelando, algunos sufren bullying y otros, para mm, seguir perteneciendo, forman estas redes en internet y en lo mm, digital para evidentemente poder también crear grupos, porque lo claro, importante es no claro. quedar afuera del grupo también. Ahí volvemos enseguida en un tema que, a mi modo de ver, toca a todas las generaciones, ¿no? E imagino algún papá, algún abuelo que esté mirando esto y, por supuesto, adolescentes y chicos que miren nuestro programa. Quiero recordar, antes de ir a la pausa, que pueden escribirnos. Es una noche con ideas@gmail.com. La idea es que nos escriban y yo quiero comprometerme especialmente a responder cada una de esas comunicaciones, porque nos parece que necesitamos también desde los medios de comunicación una vinculación directa con las personas. Mm. ¿Qué están sintiendo cuando escuchan a Lionel, cuando escuchan a Jimena, cuando ven los temas que estamos eligiendo? ¿Creen que es lo adecuado? ¿Seguimos por ahí? ¿Profundizamos? ¿Vamos por otro lado? Hace falta que nos escuchemos más y queremos que ello, aunque sea de un modo simbólico, en un programa, en un podcast, aunque sea eso, podamos practicarlo, podamos ensayar esas herramientas. Así que hacemos pausa breve y volvemos enseguida. Lionel está en Barcelona, Jimena está en Buenos Aires, acá en el estudio con nosotros. Ustedes quién sabe dónde, ¿no? Estamos hablando de los adolescentes, los chicos que tienen entre 14 y 19 años, y la problemática hoy específica de los varones. ¿Qué le pasa
a un varón cuando siente, por ejemplo, rechazo, cuando siente celos, cuando siente miedos. Así que volvemos con Jimena, en principio, para hablar justamente de la importancia de esta organización, de los grupos. Brothers, estamos dando hoy este ejemplo, después Leonel nos va a ampliar un poco más de qué se trata esta organización, que de algún modo reúne a chicos de diferentes lugares que llevan ahí justamente las preocupaciones, las dolencias de este tiempo de transición, de cambio de paradigma. Exacto. Sí, me parece por eso muy importante que existan este tipo de agrupaciones formales como para contrarrestar de alguna manera las que empiezan a existir o ya existen hace tiempo en las redes sociales con características algunas más violentas. Es obvio que si nosotros generamos espacios donde podemos brindar escucha incondicional, sin juzgar a estos varones que tienen tantas necesidades y que muchas veces se sienten solos, aislados, no saben cómo actuar, no saben cómo abordar a una chica, surge el tema de los celos, por decir una de las 7 emociones súper básicas, que de esa podemos desprender muchísimas, es decir, un varón hoy en día que quizás no se siente tan popular, o quizás no es el más popular del grupo, no es el mejor deportista, o siente presión social sobre su cuerpo. Empiezan los trastornos alimentarios, empiezan la agorafobia, miedo a salir. Eso hace que se recluyan en las redes sociales también. Cuando hablas de trastornos sobre su cuerpo, ¿qué estás hablando? ¿De un chico flaquito, de un chico gordo? ¿De qué hablamos? De las dos cosas, o sea, de las inseguridades que especialmente la etapa de la adolescencia, que es una etapa de transición de la niñez a la adultez, pero no solo eso, es una etapa de transición de la endogamia, o sea, la familia de origen, a la exogamia. Y ese pasaje que ha sido mostrado en muchísimos rituales por casi todas las religiones del mundo, porque es un pasaje necesario. Es necesario que los adolescentes puedan transitar despegándose de sus padres. Eso es algo propio del desarrollo psicológico, evolutivo, emocional necesario para convertirse en un adulto, pero hacia un mundo que obviamente tiene sus dificultades, porque está en una transición total, el paradigma de antes ya es viejo, no sirve y estamos en uno nuevo. Hay resistencias, siempre como dijo Gastón Bachelard, hay resistencia al cambio de paradigma. Y bueno, es importante todos estos espacios que ayuden a esa transición, a estas nuevas identidades, a que esos chicos puedan preguntarse en un espacio que no los critique, que no los excluya. Bueno, tengo celos, tengo inseguridad, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a ser abandonado, tengo miedo a no ser el más competitivo. Entonces, poder construir relaciones con otros varones para poder hablar de estas cosas que tradicionalmente, históricamente, estaban prohibidas hablar para los varones y en muchos casos no había ni el vocabulario suficiente y era mal visto. Me parece que tiene que ver con poder incluir esto, ampliar el vocabulario, deconstruirnos, bueno, y un montón de cosas que puedo seguir. Pero... ¿Cuáles son esos sucesos traumáticos que está relatando Jimena y que aparecen en la plataforma? Si querés, podemos ir ahondando en eso, profundizando, Leonel. Sí, súper interesante lo que dice Jimena y sí, mencionó mucho de las problemáticas que están llegando a la página, ¿no? Sí que tenemos muchos chicos que al final, bueno, hay que entender que la cuestión de trauma no tiene que ver tanto con la experiencia en sí, que muchas veces sí, o sea, los traumas con T mayúscula tienen que ver con la experiencia, en tanto que familias violentas o bullying y tal pueden ser desencadenantes de traumas muy duros. Mucho el trauma viene del griego herida y que muchas veces apunta a una mala gestión, un mal procesamiento de una herida que puede, en principio, no tiene por qué ser
muy grave, ¿no? Muchas veces con pequeños comentarios o pequeños fracasos o una mala relación con una profesora, una mala relación con una persona que te gusta, puede generar este tipo de traumas con T minúscula, ¿no? Y en ese sentido están viniendo un montón de chicos que plantean este malestar con T minúscula y con T mayúscula. Hay chicos que tienen muchos problemas de percepción corporal, como dice Jimena. Es verdad que los TSA, los trastornos de conducta alimentaria, son un tipo de trastorno que tradicionalmente estaba muy feminizado, pero porque generalmente la metodología que se utiliza para identificarlos está muy centrada a veces en la experiencia femenina y los chicos tienen a veces otra forma de experimentarlo. Vienen un montón de chicos que están atravesando esa hipervigilancia, autocontrol y muchas veces comportamientos un poco sacrificiales con la comida a través del gimnasio, de ahí toda la cultura de los gym bro, esta cultura del gimnasio, del sacrificio y del levantarte a las 5 de la mañana para esforzarte físicamente, etcétera. O sea, hay muchos chicos que tienen una problemática, tienen una relación un poco complicada con el cuerpo, porque además estamos en un momento en el que el cuerpo se convirtió en una especie de espejo del éxito o de espejo de la situación de la persona, ¿no? Un hombre exitoso tiene que tener un cuerpo exitoso. Y un cuerpo exitoso es un cuerpo cincelado en el gimnasio, ¿no? Y hay muchísimos chicos que están obsesionados o que están generando muchísima preocupación en ese entorno. Eso por un lado, la cuestión corporal es importantísima y están llegando muchos chicos sobre ese tipo. Luego decía que el tema relacional también es muy importante. Chicos que no saben cómo relacionarse, chicos que no saben cómo expresar. Vinieron chicos, por ejemplo, que plantean situaciones muy curiosas e interesantes, que no son nada del otro mundo, son muy mundanas, pero que expresan muchas veces cómo este tipo de gestiones mal llevadas por parte de la masculinidad pueden generar identidades un poco reaccionarias. Un chico, por ejemplo, nos venía diciendo que le gustaba una chica y en principio a esa chica también le gustaba a él, pero él no sabía qué le pasaba porque sentía que cada vez que hablaba con ella se ponía como muy violento, cada vez que la chica hablaba con otro chico se ponía muy celoso. Y generó una circunstancia tan molesta para la chica que al final la chica le terminó mandando la mierda, le dijo que no quería saber nada más nada de él. Y el chico vino súper preocupado preguntando esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esta rabia? ¿Por qué tengo esta forma de enfocar las emociones? ¿No? Y eso es súper interesante porque vemos que muchas veces no hay solo dos cajitas, antifeministas y aliados feministas, ¿no? Sino que hay un abanico enorme de chicos que muchas veces es en este gris intermedio donde está lo más interesante. Muchísimos chicos con preguntas, muchísimos chicos con incomodidades, chicos que igual no creen que el feminismo esté mal, pero tampoco creen que el feminismo de ahora esté del todo bien porque se han informado del feminismo por algunas partes o sienten que pues la igualdad de las mujeres está guay, pero sienten que igual a ellos se les señala y se les critica sin justicia, ¿no? Y ese interregno, ese gris intermedio es súper interesante porque nos está llegando muchísimo de ese gris. No Sí, están llegando chicos especialmente antifeministas y tampoco están llegando chicos especialmente feministas, ¿no? pero Hay un gris enorme. mencionaste una palabra, Lionel, aliados. Los varones aliados, entre comillas, no siempre son bien vistos por el grupo de chicas o de las mujeres, porque en algunos casos dicen advertir una actitud un poco estereotipada, algo como que es verdad hasta ahí, pero que lo hacen en realidad para acercarse y para poder tener una relación que sea ciertamente condescendiente con el otro género. ¿Qué decís de esto? ¿Aparece esto? Esto es un temazo que me estás hablando. Claro, si tenemos 3 horas para hablar, te lo puedo. No, Resumilo, pero es dale, verdad que que aquí podés. este debate también está acá en España y ciertamente es un debate que está poniendo un poco contra las cuerdas todo lo que tiene que ver con la participación de los hombres en el feminismo y evidentemente tiene un montón de complejidades y hay que reconocer que los tipos la hemos cagado y hemos utilizado muchas veces esta credencial del hombre feminista para ganar capital social, para llegar a ciertas posiciones de poder o incluso para generar más abusos de manera más escondidas. Pero no me niego a pensar que única y exclusivamente, también creo que la otra punta, pensar que el hombre es como por default machista y que por lo tanto cualquier hombre que intente cierta cercanía al feminismo guarda una especie de emoción o un valor
perverso de Oculto, claro. manipulación, creo que tampoco es totalmente inútil políticamente y que no lleva a ningún buen puerto, ¿no? Yo creo que es verdad lo que nos encontramos en el proyecto y lo que nos encontramos los que nos dedicamos a masculinidad de ese tiempo, es que hay mucha confusión y es verdad que hay muchos tipos que ven en esa categoría identitaria de el hombre aliado como una especie de nuevo espacio donde poder enunciarse, pero también vivimos una época muy identitaria que a veces pone muy poco el foco en las actitudes y en los comportamientos cotidianos. Muchas veces me gustaría un tipo pues de postura aliada que se centre más en los comportamientos y no en la identidad de decir yo soy aliado, ¿no? Creo que introduciendo la cuestión de los comportamientos cotidianos, la cosa adquiere nuevas pues, tonalidades, pero creo que es un debate muy poco útil políticamente, pensar que solo puede haber falsedad por parte de los hombres aliados y que por lo tanto siempre tenemos ese chip de Sí, manipulación y de poder. acá quería contar algo, Jimena, que está escuchando con mucha No, atención. que sí, súper interesante lo que dice Leonel, y a mí lo que me hace pensar es en la cotidianidad de las relaciones, porque si nosotros, todos estos pensamientos sobre la posición de los hombres en relación al feminismo, sus conductas, si son aliados, si no son aliados, la virtualidad, cómo las relaciones se construyen de manera virtual en un principio tiene cosas buenas y malas, pero si nos quedamos en la virtualidad, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la cotidianidad? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está el conflicto y aprender a resolver el conflicto para poder llegar a construir una relación? Creo que en definitiva lo que estamos hablando es de poder tener la capacidad de construir relaciones más o menos sanas entre todos, entre los hombres, las mujeres, Eso. los hombres y los hombres, las mujeres y las mujeres. En este caso estamos hablando que me parece súper interesante que haya un espacio donde los hombres puedan hablar de estas cosas que antes Claro. estaba prohibido, básicamente. A propósito de esto, concentrémonos, Leonel, imaginando, te propongo esto, que la audiencia que te va a escuchar ahora es esencialmente de adolescentes, de chicos y chicas también. ¿Qué le sugerirías a los chicos en base a tu experiencia en Brothers? Esa sería una primera parte, que les hables sugiriendo como parte de lo que aparece ahí los comportamientos más saludables, si es posible hacer eso, y después una explicación de lo que es la plataforma. ¿Cómo se las explicarías? Vale, sí que diría, pues le diría a los chicos que es posible otro tipo de relaciones, que muchas veces cuando uno ve con perspectiva la forma en la que lleva toda la vida relacionándose con otros hombres, en términos de muchas veces ir a por el débil o la risa mutua, la incapacidad a veces de poder abrirnos emocionalmente, hay salida de esto. O sea, hay otros modelos muy enriquecedores de poder relacionarnos con nosotros, con otros tíos, con otros chicos y con nosotros mismos. En ese sentido, creo que es fundamental poder entender que hablar no es malo, que responsabilizarnos tampoco es malo, que no se trata de ser buenos o malos, sino de muchas veces poder hablar de nuestras problemáticas de una manera sincera y abierta, y que llevando muchas veces estos debates a los grupos y rompiendo quizás con este miedo al vínculo, el miedo a esta obsesión por la individualidad de que yo solo me tengo que salvar porque no puedo confiar en nadie, muchas veces llevando la confianza a los vínculos que tenemos más cercanos, se generan amistades, se generan entornos y redes mucho más bonitas, ¿no? Y en ese sentido, intenta, y Brothers, y ahora tirando a la última pregunta que me decías, Brothers intenta eso, que intenta generar primero la enseñanza de que hay otra forma de poder hablar entre hombres y sobre ser hombres. Estamos muy acostumbrados a que este tipo de debates sobre cómo nos sentimos los hombres estén muy viciados por una serie de códigos y una serie de elementos que, pues, no, al final no han terminado traduciéndose en mejores vidas, mejor calidad y una buena vida para los hombres. Al final estamos cada vez más solos, cada vez más individualizados y cada vez más obsesionados con el cuerpo, lo material, etcétera, ¿no? En ese sentido, Brothers intenta cambiar un poco este código. Es un espacio grupal donde los chicos pueden ir a hablar sobre las temáticas que les interesan, los temas que les apasionan, los temas que les duelen, los temas que les cuestionan en cierta medida, las preguntas que tienen, y les van a responder
otros hombres desde el respeto, desde la escucha y desde el acompañamiento. Prohibido el troleo, prohibido la violencia. Y tenemos 4 líneas de actuación. Primero, la línea, perdona que hago el pequeño excurso rapidísimo. Creación de contenidos. Tenemos, que estamos colaborando con creadores de contenido aquí en el Estado español para jugar un poco a las redes sociales y a los algoritmos para poder llevar un poquito más el proyecto a altas capas. Un foro donde los chicos pueden preguntar sobre lo que quieran, pero no solo, porque luego tenemos todos los días entre semana de 6 a 9 de la noche, horario español, claro, tenemos un chat, los chicos se pueden meter y ya se abre una pestaña donde sale un chat donde va a haber alguien, una persona. Tenemos una veintena de voluntarios preparados en acompañamiento juvenil y temas relacionados con el género, donde un chico puede abrir ese chat y puede preguntarle y hablarle de lo que sea. Cuestiones relacionadas con el cuerpo, sobre relaciones, pornografía, tamaño del pene, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen de todo tipo de problemáticas. Y por último, tenemos la posibilidad de rellenar un formulario y los chicos reciben pues una asistencia telefónica gratuita durante 1 hora y se pueden agendar hasta 3 sesiones gratuitas donde ese chico puede trabajar de manera un poquito más privada, profunda y pues delicada, temas un poco más preocupantes, ¿no? Qué bueno. Y bueno, creo que ahí estaría. Te pregunto de final, Lionel Delgado. Se lo preguntamos a economistas, arquitectos, gente que tiene diversos oficios a lo largo de todo este ciclo que reúne a 100 voces diferentes para nombrar la transición. ¿Qué es ser hombre hoy para vos? Uf, claro, es la pregunta dificilísima. Actualmente, en momentos de crisis, ser hombre actualmente es estar en crisis. Y es verdad que, bueno, el género creo que siempre ha estado en crisis, pero actualmente tenemos un reto por delante muy grande, ¿no? Y es que la masculinidad y los hombres no nos dejemos llevar por las voces de sirena que supone el avance radical del capitalismo neoliberal, el avance radical de las ultraderechas internacionales y el avance radical de esa nostalgia conservadora. Tenemos que, más que preguntarnos qué es el hombre actualmente, a mí me encanta preguntarme qué nos gustaría que fuese el hombre, ¿no? Y yo quiero llevarlo a buen puerto. Tengo una confianza y una esperanza en que podamos traducir toda esta crisis que estamos viviendo en valores optimistas y en un cambio que implique derechos humanos, que implique justicia para todos, pues decido creer en eso. ¿Qué hace actualmente el hombre? Pues precisamente creo que es hacerse una pregunta y estar frente al reto de no dejarse llevar por la voz de sirena. Bonito escucharte. Muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo desde acá. A vos, Sergio. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Brothers Gracias. es la plataforma de la que estamos hablando y se escribe así, Brothers, con B larga, así, nada de inglés, bien castellanizado. Gracias, ya va a ser lindo. Bueno, nos quedamos chao. acá para el cierre con Jimena. Qué interesante conocer experiencias que están sistematizadas, ¿no? ¿Viste? Nos habló del buen algoritmo, es decir, gestionar conversaciones para que después esas conversaciones que vuelvan sean mejores, ¿viste? Sea un círculo virtuoso. El chat, la asistencia a una sesión de 1 hora nada menos, hasta 3 gratuitas. A mí me parece que va por ese lado, ¿no? Por la sistematización. Totalmente. Nosotros en MAVA tenemos un programa que se llama Interhuman, Interdependencia Humana. MAVA, recordanos qué es. MAVA es Fundación Movimiento Anti-Bullying Argentina. Creamos un programa que justamente es sistematizado, está medido, fue comprobado científicamente y habla sobre esto, habla sobre 3 módulos principales que son la educación emocional, el clima escolar y el bullying. Y las correlaciones son altísimas cuando se hicieron las muestras, las pruebas. O sea, a mayor educación emocional, menor violencia, menor bullying. Yo creo que son cosas que tenemos que empezar a aprender desde temprana edad, a enseñar desde temprana edad, Sí. en programas que puedan durar más, no en el síntoma, no cuando el chico está, Claro. cuando ya hay muertes, hay dolor, hay trauma, hay estrés postraumático. Tendría que, o sea, la salud mental es algo importante. Sí, creo que en el medio se mezcla esto que Lionel citó reiteradas veces, ¿no?
este fin de época que nos está mostrando liderazgos abusivos, retrógradas, violentos, como fuera de época, ¿no? Desde lo ideológico lo marcaba muy bien. Yo creo que ahí hay también algo que atender, ¿no? Sí, totalmente. Por eso me parece que, reitero, tiene que ver para mí más con generar comunidades, si querés, de resistencia o de no resistencia al nuevo paradigma, a nuevos paradigmas y de transición que tengan que ver más con la interdependencia y menos con la competencia. ¿Qué quiere decir la La interdependencia? interdependencia humana quiere decir un modelo que se contrapone a un modelo de competencia. El típico modelo competitivo donde los hombres tuvieron que sacrificarse de algún modo para ser los mejores, para ser los más fuertes, para ser los mejores proveedores, para ganar más plata, para ganar, para no hablar de las emociones, para no sentir, para no mostrar su vulnerabilidad. O sea, en realidad es un modelo patriarcal basado en la competitividad. La interdependencia es un modelo que enseña competencias socioemocionales y habilidades sociales para poder aprender estas cuestiones y a poder tratarnos mejor, básicamente. ¿Tenés hijos, Jimena? Sí, tengo 2 hijos adolescentes. Y bueno, ¿Cómo se llaman? es un desafío. Se llaman Jack, el más chico, tiene 13 años, y Lara, que cumple 16 la semana que viene. Y a Jack y a Lara, ¿qué intentarías transmitirle primordialmente? Que puedan, siempre les he transmitido que incluyan toda la diversidad posible en todo, en su cabeza, en sus amigos, en sus relaciones, en las cosas que leen. ¿Para qué? Para nutrirse y para poder incorporar y poder relacionarse con otros, que en definitiva es la base de la felicidad. Me parece, ¿no?, que hoy en día es más predictivo el coeficiente emocional, es un 80% más predictivo el coeficiente emocional para felicidad y para éxito, si se quiere, habría que redefinir éxito también, que el coeficiente intelectual. Es decir, lo emocional no puede ser un mero complemento de lo académico o de la educación o de todo esto. Y bueno, Poner el foco ahí. poner el foco ahí. Y bueno, a mis hijos los he tratado dentro de lo que he podido de inculcar en ellos el arte. O sea, el arte de relacionarse, el arte de vivir, el arte de la música, el arte de... ¿no? Que bueno, eso a mí me parece importante. Gracias por compartirnos tus gracias experiencias, a vos. por tu tiempo y por todo lo que haces en la Asociación Antibullying Argentina. Bueno, qué interesante poder escuchar diversas voces desde diferentes espacios, con otras experiencias, para seguir conversando, porque me parece que ahí está el chiste, ¿no? Ahí está lo bueno, poder replicar estas conversaciones en los ámbitos que nos sea posible, con los amigos, con la familia, en el encuentro del domingo, en el trabajo. Vamos por esas. Y nos vemos una noche de estas. Que nos pasen muy bien.